Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Un gusto poder saludarles en esta oportunidad desde los micrófonos de Radio 760. En este su programa, Mi alma tiene sed de Dios. Agradecemos al Señor el privilegio que nos da a esta hora del día poder compartir con ustedes, amados hermanos. Sabemos que algunos ya han terminado su jornada laboral, otros la están comenzando, otros pues están camino a alguna actividad, a su residencia, con su familia, quizá a realizar una actividad en un lugar diferente al que reside por cuestiones laborales o ya sea por algún momento en que el Señor concede poder tener un receso de las actividades. Agradecemos el privilegio que nos da de poderle acompañar y que juntos podamos por unos minutos meditar en la palabra del Señor y recibir de ella el consuelo, amados hermanos, la fortaleza, la bendición. Sabemos que es necesario en estos días, unos días donde constantemente, amados hermanos, las situaciones que se ven, se escuchan o que nos enteramos de las mismas a través de medios de comunicación o a través de pláticas que tenemos con otros miembros, ya sea de nuestra familia, del grupo de trabajo, amigos, conocidos, y nos enteramos muchas veces circunstancias o situaciones, amados hermanos, que están afectando la vida individual y colectiva del ser humano. Así que gracias, amados hermanos, por estar en sintonía en esta oportunidad. Vamos a hacer una reflexión en algunos pasajes de la Escritura. El día 10 de febrero va a estar en la memoria y en el corazón de muchos hermanos, paisanos y en muchas otras personas alrededor del mundo, dado que en nuestra nación tristemente se dio un acontecimiento masivo, un acontecimiento que tuvo un efecto masivo en fallecimientos de personas. Y eso ha motivado a que nosotros, amados hermanos, como medio de comunicación, como hermanos en Cristo y como habitantes de esta nación, queramos expresar hoy unas palabras hacia todas estas personas que lamentable o tristemente perdieron algún ser querido en este evento vehicular que cobró la vida, estadísticamente hablando, de más de 50 personas en una jornada que ellos consideraban que iba a ser una jornada laboral. Entonces, amados hermanos, tenemos que meditar sobre la brevedad de la vida. El Señor Dios Todopoderoso, en su bondad, en su misericordia, amados hermanos, creó al ser humano indiscutiblemente, por más que la ciencia, un grupo de personas que profesan no conocer a Dios o no amar a Dios o no querer servir a Dios, han tratado por siglos, amados hermanos, de negar que Dios ha creado todas las cosas. El Señor constantemente nos da testimonio de su poder y de su grandeza y nos deja ver que Él es el creador de todas las cosas. Dios, en su bondad, amados hermanos, decidió
eh, hacer una creación. Tomó la decisión de hacer un espacio para que en él se manifestara la bondad, la sabiduría, la grandeza y el poder de Dios. Y nosotros, amados hermanos, tenemos la bendición de ser parte de esa creación. Como lo he comentado antes, y invito a que todos y cada uno de los que nos hacen el favor de sintonizarnos en esta oportunidad pueda leer detenidamente el libro de Génesis y se da cuenta que Dios creó muchas cosas a través de su voz, a través de una orden, a través de una palabra específica. Pero al ser humano, cuando estaba a punto de terminar el proceso creativo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y este hagamos siempre ha sido una palabra que causa discusión, que causa controversia, porque se nos pregunta, se nos cuestiona si es que hay varios dioses, no solo es un Dios, porque nosotros hablamos de Trinidad en algunos casos, y en otros casos hablamos de triunidad, que son dos términos diferentes. Y el Señor en su bondad nos ha mostrado de que Él es un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Él decidió crear al ser humano, y es la única creación de la que Él expresa que haría a su imagen y semejanza. Todas las demás creaciones, amados hermanos, que hay, hablemos de las estrellas, de los planetas, de las constelaciones, de las galaxias y todas estas cosas tan hermosas que están en el macrocosmos y las que están en el microcosmos, como las bacterias, los virus y todo lo demás que no está a la vista del ser humano, pero que existe, amados hermanos, y que la ciencia nos ha ido enseñando con el paso del tiempo. También Dios lo creó todo lo que hay en el microcosmos, ¿verdad? Macro es a lo grande, micro es a lo más pequeño, ¿verdad? A lo imperceptible por los ojos. Y tenemos un Dios que creó todas las cosas, pero decidió, amados hermanos, crear al hombre a su imagen y semejanza. Tristemente, amados hermanos, para nosotros los seres humanos, y tenemos la tendencia a apartarnos de Dios. En el Génesis también se nos deja ver de que Dios, antes de crear al hombre, pues creó todo lo que hoy conocemos, ¿verdad? Le he mencionado las estrellas, los cielos, las aguas, la tierra física, el terreno que nosotros pisamos, ¿verdad? Recordemos que en el caso nuestro, del lugar donde vivimos, el planeta se le puso tierra, pero también, amados hermanos, como tierra se conoce aquella masa sólida en la cual nosotros podemos plantar nuestros pies y podemos caminar, amados hermanos. Entonces Dios creó los planetas, las constelaciones, mares, criaturas aéreas, terrestres, marítimas, hay plantas, etcétera, etcétera. Y hoy podemos contemplar, amados hermanos, no en toda su plenitud, pero sí podemos contemplar la belleza de algunos paisajes, y todo ello fue creado por Dios. Pero antes, amados hermanos, de que el hombre existiera, Dios ya había ordenado y diseñado todas las cosas para que el hombre tuviera un ambiente adecuado donde desarrollarse. El hombre fue creado, fue puesto ahí, pero lamentablemente, como le comento, y el punto que quiero manifestar en esta oportunidad es que el hombre ha tomado por decisión propia el apartarse de Dios. En aquel momento, cuando Dios creó al hombre, le dio un mandamiento, le dio una ordenanza, le dijo: de todos los árboles que ves aquí en este huerto, en este plantío, en este lugar especial que yo he creado para ti,
podrás comer excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre, amados hermanos, por algún tiempo desconocemos cuántos años hayan sido, cuántos siglos, ¿verdad? Porque entendemos ahora por la ciencia que hay un periodo de tiempo que la ciencia, perdón, nos deja ver sobre la existencia de las criaturas que han encontrado los fósiles y los restos a través de las excavaciones arqueológicas o accidentalmente por la remoción de tierra en algunos lugares. Y han encontrado pues restos de alguna raza o tipo de animales o tipo de criaturas, si me permite usted utilizar esta expresión, que hacen ver que la Tierra tiene millones de años. Y algunos han confundido, amados hermanos, el tiempo bíblico, el tiempo que la Biblia deja ver de la existencia del ser humano, con la edad que la Tierra misma tiene, ¿no? Los científicos hablan de millones de años, y algunos se han atrevido o han mencionado que la Tierra tiene alrededor de 6.000 años, más o menos, un poquito más, un poquito menos, de existencia. El tema no es que conciliemos esa cantidad de años ahorita, vamos hermanos, sino el punto que quiero dejarle es que el ser humano, el hombre, decidió, amados hermanos, por un tiempo estar en comunión con Dios, pero llegó una temporada en la que él, por su voluntad, decidió desobedecer a Dios y vivir la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Esto, amados hermanos, es cuestión de sentido común, ¿verdad? Todos en el lugar donde vivimos, en el lugar donde trabajamos o en el lugar donde estudiamos, sabemos que hay reglas, hay órdenes, hay un código de comportamiento, de conducta que debemos de seguir. Sin ir tan lejos, cuando se nos manda a estudiar, pues sabemos que si no llegamos a cierta hora, pues corremos el riesgo de que no nos dejen entrar a clases, o pues que tengamos que sufrir algún tipo de suspensión o llamado de atención y una corrección a la conducta, a la disciplina de las personas para que lleguen a tiempo a clases. Igual en los hogares, pues las personas han puesto cierta normativa que es importante seguir. Por ejemplo, no llegar después de tal hora, no consumir bebidas alcohólicas dentro del hogar, prohibido la falta de respeto dentro del hogar, etcétera. Son condiciones que los seres humanos establecen para una convivencia, para poder tener paz y tranquilidad en el ambiente en que se desenvuelve. Pues de igual manera, amados hermanos, Dios puso una regla en su creación, y definitivamente, amados hermanos, la desobediencia a esa regla pues iba a tener una consecuencia. No es que Dios sea malo, sino que al contrario, las reglas muchas veces, o la mayoría de veces, o el 99% de las veces, si usted me permite de utilizar este término, se ponen para bienestar, para el beneficio de aquellos que viven en cierto lugar o tienen que convivir por cuestiones ya sean laborales, estudiantiles o de algún tipo en algunas instalaciones. Esa normativa, esa regla, amados hermanos, va a permitir salvar la vida de las personas, guardar la seguridad de las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, es una situación normal. Dios puso una regla, pero el hombre decidió desobedecer. Toda desobediencia trae unas consecuencias. Y lo traigo a colación, amados hermanos, porque derivado de esa desobediencia que el hombre cometió en el huerto del Edén, en el lugar que Dios había creado, tuvo que ser expulsado de ese lugar. Tuvo que sufrir la consecuencia, y es ahí donde el pecado, amados hermanos, entró a la vida del ser humano y que ha sido
una sentencia continua la que está sobre la vida de todos. Siguiendo con los ejemplos, amados hermanos, para traerlo un poco más contemporáneo, vamos a suponer que hay una fábrica donde se produce algún artículo inflamable, por ejemplo, papel. Vamos a hablar de una fábrica de papel o de libros o de cuadernos, ¿verdad? Una fábrica que se dedica a eso, a la producción, perdón, de artículos de papel. Definitivamente una de las reglas que va a predominar en ese ambiente es que no se fume, ¿verdad? Que no se hagan maniobras con el fuego, porque esto puede ocasionar, amados hermanos, una tragedia. Y si alguien desobedece esa regla de no fumar o de no manipular el fuego dentro de las instalaciones y ocurre una situación delicada como el inicio de un incendio, como la quema de una línea de producción o la pérdida total de la fábrica y los productos que en ella haya, más la vida de seres humanos, de personas que estaban desempeñando su trabajo, pues de igual forma, vamos hermanos, el ser humano tuvo que ser expulsado del jardín del Edén. Adán pues ya se afrontó a la realidad de lo que es vivir con Dios y lo que es vivir lejos de Dios. Adán estaba acostumbrado a que paseaba por la creación de Dios y él podía coger una manzana o una pera o a cualquier fruta y poderla disfrutar para su alimentación, tanto de él como de la esposa que en su momento Dios le dio. Y después de salir del huerto del Edén, él ya se tuvo que fajar, como diríamos en un término coloquial. Ya tuvo que esforzarse, ya tuvo que empezar a poner en práctica la capacidad que Dios le había dotado de poder generar ideas que le permitieran a él producir, trabajar, labrar la tierra y obtener de ella fruto. Él vio la diferencia que es vivir con Dios y lo que es vivir lejos de Dios, que es estar en el huerto y que es estar fuera del huerto. Es decir, amados hermanos, hay una diferencia entre vivir en amistad, en paz, en tranquilidad con Dios, y hay una muy diferente a estar lejos de Dios. Adán tuvo que enfrentarse a la realidad de pasar de estar con Dios y tener todas las cosas a estar lejos de Dios y no tener nada más que sus manos, sus pies, su cerebro y la vida que Dios le había dado. Empezar a forjar lo suyo. Y nosotros, amados hermanos, que somos descendientes, pues también nos ha tocado afrontar esa realidad. El ser humano, pues a pesar de todas las dificultades, ha ido superándose, ha ido avanzando. Hoy pues tenemos avances tecnológicos, amados hermanos, tenemos medios de transporte, tenemos ya facilidad para hacer ciertas actividades, pero el hecho de que nos tenemos que esforzar física, mental, espiritualmente para ir avanzando, amados hermanos, se tiene que seguir realizando. Sin embargo, amados hermanos, es indiscutible que hay una diferencia entre estar en comunión y en paz con Dios y no estar en comunión con Dios. El ser humano, después de alejarse de la presencia de Dios, ya tuvo que afrontar muchas situaciones difíciles. La primera, como le digo, la realidad de lo que es estar en la presencia de Dios y en el lugar que Dios ha diseñado para cada uno, y estar lejos de Dios en un lugar extraño, un lugar totalmente diferente.
Adán pues, tuvo que enfrentarse ya a muchas cosas, empezar a ver la realidad de que aquella advertencia que Dios había hecho, aquella regla que Dios había puesto de que el día que comieran de ese fruto iban a morir, pues empezó, amados hermanos, empezó a manifestarse. Porque Adán murió a una vida de comodidad, murió a estar continuamente en la presencia de Dios, murió al hecho de tener paz y tranquilidad, a una vida ajetreada, a una vida llena de estrés, a una vida llena de complicaciones, porque empezaron a experimentar cosas que seguramente no habían vivido dentro del huerto. Es, por ejemplo, el sentir sed, el tener una sed abrumadora por el calor, a tener que buscar ya por sí mismos donde encontrar una fuente de agua para saciar dicha sed. Empezaron a sentir hambre. Esa necesidad imperiosa, amados hermanos, que causa dolor en el cuerpo físico de las personas y que muchas veces tiene que ser el motivo que impulsa a que nosotros dejemos la comodidad para ir a buscar la forma de poder saciar esa hambre física que se tiene. Tuvo que experimentar también, amados hermanos, el hecho de que su familia, en este caso, los hijos que le nacieron a él, Abel y Cam, los hijos que le nacieron fuera del huerto, pues también crecieron ya en un ambiente hostil donde ellos se tenían que defender, ya no contaban con la protección de Dios, sino que ellos tenían que ver cómo protegerse de las fieras, de las bestias, que también, amados hermanos, habían sufrido la consecuencia de la desobediencia de Adán, porque el hecho de que Adán hubiera desobedecido a Dios en cuanto a la orden que le había dado, trajo como consecuencia que la creación retrocediera, en lugar de avanzar, retrocedió, y aquel momento donde en el huerto él disfrutaba de la amistad de los leones, de los tigres, de los lobos, etcétera, de todas aquellas otras criaturas que Dios había creado y que estaban en comunión con él, pues ahora se degrada a tal punto que hay un enfrentamiento, hay una hostilidad entre las bestias y el ser humano, y el ser humano ha tenido que protegerse, amados hermanos, también tomar medidas para protegerse de aquellos animales. Usted pues tal vez dirá, este hermano está fantaseando mucho, este hermano quizá está divagando, pero déjeme decirle que cuando usted lee el libro de Isaías se da cuenta de que cuando Dios empiece a restituir la creación, es decir, cuando el ser humano cumpla el plan que Dios estableció en Génesis capítulo 3 de reconciliarse con Él y de acudir a Dios, de que Dios perdone los pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús, porque Dios encima nos dio una promesa de redención, amados hermanos, una promesa de salvación, a pesar de que el hombre le haya ofendido, a pesar de que el hombre le haya faltado, Dios le dio una promesa de salvación, y una promesa de poder restituir la comunión de Dios con Él. Es decir, Dios no nos cerró la puerta, amados hermanos. A pesar de que nosotros le fallamos, le pecamos como humanidad, Dios no nos cerró la puerta, sino que al contrario estableció un mecanismo, procedimientos, si usted me puede utilizar todas estas expresiones, un medio para que nosotros fuéramos reconciliados y regresáramos a esa comunión con Dios. Y eso lo hizo a través del sacrificio de su amado Hijo. Pero regresando al punto, amados hermanos, Adán tuvo que experimentar eso, y en el libro de Isaías usted ve que Dios va a restituir la creación, y tanto el lobo como el cordero y el ser humano van a poder vivir en paz. Eso puede ver usted que eso va a suceder. Sin embargo, amados hermanos, al punto al que yo quiero llegar es que Adán ya se tuvo que también afrontar a la realidad de la muerte. Esa muerte física, esa muerte que él no conocía, porque había estado en la presencia de Dios y él no sabía lo que era la muerte, hasta que le tocó experimentar. Y él tuvo que vivir el trago amargo de que uno de sus hijos asesinara al otro.
y que el que había cometido el asesinato fuese juzgado y sentenciado por Dios y separado de su familia. Entonces, amados hermanos, él en un día tuvo que experimentar la pérdida de sus hijos y afrontarse a esa realidad física, a esa realidad que existe de la muerte, de la separación física de una persona a otra. Otro hermano, amados hermanos, que experimentó tal situación y que nos ha quedado un relato en la Biblia es Job. Usted sabe que Job, amados hermanos, un hombre que buscaba a Dios, pero él buscaba a Dios, amados hermanos, como persona y procuraba fomentar esta misma actitud en su familia, pero su familia no seguía ese ejemplo que Job le estaba dando. ¿Por qué? Porque estaba en medio de una generación, en medio de un grupo de personas que ya pues se había multiplicado la humanidad, vamos hermanos, ya el ser humano ya no eran 2 o 3 personas, ya eran miles de personas en aquel momento, y la mayoría de las personas tenían su corazón inclinado al mal. Usted sabe que una de las frases más difíciles que yo encuentro en la escritura está en los comienzos, en el libro de Génesis, en capítulo 6, cuando Dios ve que la maldad se ha multiplicado y Él decide destruir la humanidad, porque Él dice que el corazón del hombre está inclinado al mal y por lo tanto su espíritu no va a contender constantemente contra el ser humano. Dice Génesis capítulo 6, verso 4, dice verso 5 es Génesis capítulo 6, verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Entonces, amados hermanos, vemos ahí que el ser humano pues tiende al mal. Tristemente su tendencia es hacia el mal, y el mal se había propagado, y Dios había decidido, amados hermanos, dejarnos como un ejemplo que está escrito en la Biblia, el juzgar a aquella humanidad llena de pecado. Envió el diluvio, pero aún a pesar de tal circunstancia, de haber acontecido tal situación, el ser humano, aún después del diluvio, vemos que continúa, amados hermanos, en una cultura de maldad, una cultura de maldad que predomina en la mayoría de seres humanos. No hablo del total de la humanidad, sino de una gran mayoría, porque Dios siempre guarda un remanente. Vemos casos ahí ya después del diluvio, amados hermanos, como el de Sodoma y Gomorra. Usted puede ver ahí en Génesis 19, si lo vemos bíblicamente hablado, son casi 13 capítulos después del diluvio, y que todavía se deja ver de que la maldad se había propagado. Entonces, amados hermanos, retomando el punto, y voy a volver a lo que quiero conversar con ustedes, o que hemos estado conversando con ustedes. La maldad pues se ha propagado, pero Dios siempre guarda un remanente. Ese es el punto que yo quería dejar. Y este remanente es el que busca estar siempre en comunión con Dios, amados hermanos, pero son muy pocos los que realmente buscan la paz. La mayoría se inclina hacia el mal, la mayoría se inclina hacia la violencia. Y Job, amados hermanos, vivió en un tiempo donde había maldad en la tierra, como lo hay ahora, amados hermanos, y la Biblia no es un libro histórico solamente, amados hermanos, y tampoco es un libro de historias. Yo creo que es un libro que Dios inspiró y que nosotros vemos constantemente
que lo que la Biblia se narra es una actualidad constante en cualquier época que el ser humano viva. Así como en los relatos del Génesis nos dejan ver de que hay un grupo, amados hermanos, hay una corriente, hay una generación, si usted me permite decir esas palabras, que está buscando la maldad, como ser independientes, como atacar a Dios, como denigrar a aquel que busca a Dios, humillarlo, burlarse de él. También hay un grupo de personas que buscan de Dios. Entonces la Biblia tiene actualidad constante. Y en la época de Job, amados hermanos, también había un grupo de personas que practicaban la maldad. Y es importante que lo sepamos, amados hermanos, porque muchas personas hoy cuestionan acerca de la existencia de Dios y dicen: ¿por qué, si Dios existe, pasan tales cosas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay hambres? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué las familias se destruyen? ¿Por qué los hijos se pierden? ¿Por qué hay problemas económicos? ¿Por qué? Y todo eso es el cuestionamiento. Pero nunca regresamos a la pregunta original o a las bases de todas las cosas. Y es que el ser humano, desafortunadamente, siempre ha querido llevarle la contraria a Dios. Que el ser humano siempre ha decidido por no obedecer ni creer a Dios. Y obviamente, amados hermanos, el no obedecer y el no creer a Dios trae como consecuencias situaciones que afectan nuestra vida. Esa es una realidad. Volviendo al ejemplo que les mencionaba, ¿verdad?, de que los hogares, los centros de convivencia, como escuelas, centros de trabajo, etcétera, tienen sus reglas, amados hermanos. Incluso cuando usted aborda un medio de transporte, hay reglas, pues, por ejemplo, usted tiene que pagar su pasaje, como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Tiene que pagar la cuota que corresponda al valor del traslado del punto donde usted aborda el bus a donde usted va a llegar. Pues obviamente, amados hermanos, usted tiene que permanecer dentro de la unidad, tiene que guardar conducta respetuosa hacia todos los demás que están utilizando el servicio. Usted no puede, por ejemplo, estar sacando las manos por las ventanas porque se puede causar un accidente. Tampoco puede estar sacando la cabeza, tampoco le puede estar faltando respeto a las personas que van dentro de la unidad con usted compartiendo el trayecto. Pues, y usted en la casa pone una regla que, por ejemplo, no se consume alcohol y usted encuentra a alguien consumiendo alcohol, pues usted va a aplicar un castigo sobre esa persona para que corrija esa conducta y para que no ocurra una situación que después se lamente o que tenga una mayor repercusión en la familia. Pues así como nosotros, siendo seres humanos imperfectos, llenos de pecado, con tendencia al mal, a veces ponemos reglas para mantener la convivencia y la seguridad de las demás personas, cuánto más Dios no ha de poner reglas para el bienestar de la humanidad. Pero hay grupos de personas que sí obedecen a reglas, hay otros que hacen la obediencia pero protestando, ¿verdad?, que sí, que no están de acuerdo, que no sé qué, no sé cuánto. Y hay otro grupo que no las quiere obedecer porque ellos dicen que son almas libres, porque dicen que son personas que tienen derecho a decidir y pensar y actuar como bien consideren oportuno. Pues también, amados hermanos, estas personas que deciden no obedecer, pues van a tener que sufrir un castigo, una consecuencia tarde o temprano de sus acciones, ¿verdad? Porque si ellos no quieren obedecer la regla, por ejemplo, de mantener, regresando al ejemplo del autobús, sus extremidades o sus miembros superiores o inferiores dentro de la unidad del autobús, pues va a suceder en determinado momento que lamentablemente por algún accidente o por la forma en que muchos otros pilotos se conducen, puedan ocasionar que esta persona o pierda sus extremidades superiores e inferiores, sean dañadas de por vida, o que lamentablemente la consecuencia sea que esta persona deje de existir en este planeta. Y todo esto, amados hermanos, traigo a colación porque Job vivió una situación donde él estaba buscando a Dios, pero la mayoría no. Entonces, amados hermanos, cuando en la tierra, en el planeta que nosotros habitamos y que se llama Tierra, en el mundo,
la mayoría tiende a hacer el mal, pues ocurren situaciones muchas veces donde personas buenas, personas justas, personas que buscan de Dios, también se ven afectadas. Job, usted sabe que nos muestra la vida de un creyente. Job nos muestra, en mi apreciación particular, y porque ha sido un libro que me ha servido mucho, amados hermanos, desde mis inicios en el cristianismo, como creyente, como seguidor del Señor Jesús. Fue un libro que me ayudó mucho en mis inicios como creyente, porque yo veía en él situaciones que a mí me tocó vivir en su momento. Claro que no al nivel de Job. Yo siento un profundo respeto por el hermano Job, porque él perdió todos sus bienes, ¿verdad? Él estaba en una posición, amados hermanos, respetable, un hombre, digamos, hoy diríamos de la alta sociedad, era un hombre, era un magnate, amados hermanos, que era reconocido en todos lugares, donde el mencionar el nombre Job era abrir las puertas de restaurantes, de tiendas, de centros comerciales, de detener el tráfico, de que todos quisieran tomarse una fotografía con él, etcétera. Y lo menciono para que tengamos una actualidad, amados hermanos, no es que necesariamente haya ocurrido, pero era un hombre que tenía renombre, pero que buscaba de Dios. Y él perdió su riqueza, perdió sus hijos, perdió su salud, y también tuvo que experimentar con mucha tristeza y dolor el perder a su esposa. Porque él, cuando pasó la crisis, una crisis bastante difícil, hermano, él vio que todos le dieron la espalda, todos, y que en una circunstancia tan complicada, hermanos, que ni aún sus amigos que fueron a visitarlo lo reconocieron. Eso nos deja ver que Job había caído en una condición física, mental bien complicada. Y él empieza a dar discursos, él empieza a cuestionar a Dios. Job nos deja ver que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, porque alguien que no cree en Dios, amados hermanos, pues anda hablando cosas que a veces ni entiende y ni comprende, ¿verdad? Yo lo veo así. Alguien que no conoce a Dios es como estar escuchando a un alcohólico, ¿verdad? El alcohólico, cuando está bajo los efectos de las bebidas que ha ingerido, empieza a pronunciar palabras muchas veces que no tienen sentido, o cosas que se van fuera de la realidad, y muchas veces habla con altanería, habla con vanidad, habla con orgullo, pero no significa que sea una verdad lo que está diciendo. Entonces está inhibido. Pues de igual manera, en mi apreciación particular, las personas que no conocen de Dios están igual que el alcohólico, porque le ponen a hablar cosas que no entienden, que no comprenden, cosas que muchas veces ellos ni siquiera han buscado, y que se atreven a afirmar que son de X o Y forma. Bueno, pues Job era un creyente, amados hermanos, y él se pone a hablar. Incluso llega un momento en que él se desespera y empieza a cuestionar por qué nací, por qué Dios me concedió que yo saliera a la matriz, por qué Dios me dio la vida, por qué Dios me dio el aliento. Él empezó a cuestionar, amados, su existencia. Y no es lo mismo que alguien que conoce de Dios y que ha tenido comunión con Dios y que ha tenido experiencias con Dios le reclame a Dios, que alguien que nunca lo ha conocido, que dice, que menciona el nombre de Dios, pero no cree en él, pues no cree ni en la luz eléctrica. Entonces, amados hermanos, cualquiera diría, bueno, Job era un cristiano, era alguien que incluso hasta pastoreó, si se me permite dar ese ejemplo, tal vez fue un ministro destacado, y ahora está hablando mal de Dios, porque Dios no le cortó la vida inmediatamente a ese blasfemo, a ese traidor, a ese patán, a ese sinvergüenza, a ese... Bueno, también hay otra serie de situaciones que voy a cerrar mi boca en este momento, ¿no? Pero Dios no, Dios le tiene paciencia y lo escucha. Lo escucha y se ve, amados hermanos, durante alrededor de
6 capítulos, cómo Job se expresa a veces de una manera altanera, ofensiva, orgullosa, vanidosa sobre Dios, y que él trata de justificarse a sí mismo. Él trata de decir, no, pero es que yo he obedecido a Dios, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he hecho aquello. Y amados hermanos, recordemos que uno de los principios fundamentales, amados hermanos, que está ahí en la Biblia es que nosotros no somos salvos por nuestras obras, nosotros somos salvos solo por la obra de alguien, que es nuestro Señor Jesucristo, por la obra maravillosa de Él realizada en la cruz del Calvario. Por la obra y voluntad de Dios es que nosotros tenemos o podemos alcanzar salvación, pero no porque seamos o actuemos de cierta forma. Y él quería de alguna manera hacerle ver a Dios, mira Dios, a mí me estás castigando injustamente porque yo he sido esto con las viudas, yo he sido sostener el huérfano, yo he sido el que habla por los mudos, yo daba ofrendas, yo hacía esto, yo hacía aquello. Y él trata de justificarse. Y en el capítulo 5, amados hermanos, del libro de Job, pues los amigos habían llegado a visitarlo, estaban tratando de consolarlo, pero lamentablemente el ser humano a veces, amado hermano, tiene una tarea y la hace mal, ¿verdad? Y estos amigos, en lugar de ir a consolar a Dios, de ir a consolar a Job, disculpe, de llevar una palabra de parte de Dios para consolar a los hermanos, ellos se ponen a contender con Job, se ponen a discutir con Job. Esto nos deja una gran enseñanza, más o menos. Cuando no sepamos qué decir, mejor quedémonos callados. Queremos consolar al necesitado. Y Elifaz, que es el que está hablando en este momento, desde el capítulo 4, le menciona lo siguiente a Job. Dice, ciertamente yo buscaría a Dios. Mire, el consejo que el hombre le está dando a Job. Yo buscaría a Dios. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad, y que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Entonces, amados hermanos, este hombre está tratando de consolar a su amigo. Lamentablemente en los versículos previos al que le leí, pues también ha estado recriminándole a Job, le ha estado hablando, y a través de indirectas, como le diríamos nosotros, indirectas que son bien directas, le está haciendo ver que seguramente lo que él está diciendo es producto de su conducta, es producto de su desobediencia, es producto de su pecado, es producto de que él no se somete a Dios. Pero Job, amados hermanos, como todo ser humano, se siente aludido, ¿verdad? Y él dice, ¿qué me vienes a hablar tú que seguramente ni te levantas a orar, que ni lees la Biblia, que ni haces esto, ni que haces lo otro? Pues le responde, amados hermanos. Pero el punto acá, y a lo que yo me quiero enfocar, y disculpe usted que a veces quiero hablar de muchas cosas a la vez, el punto es de que Elifaz le vuelve a recordar a Job y a nosotros, los que estamos pasando por un momento de dificultad, que debemos de buscar a Dios. Aquí esta porción bíblica me deja ver de que hay personas que en su forma de hablar, Dios las utiliza para hacernos recordar que hay un Dios que toma cuidado de nosotros. Hay anécdotas de anécdotas, amados hermanos, pero hay alguna en la cual siempre se deja ver que los impíos o los que no creen en Dios le recuerdan al cristiano que tienen un Dios que vela por ellos, un Dios que no está muerto, amados hermanos. El problema es que a veces nosotros pregonamos, y se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Yo estoy hablando de mí, no quiero hablar mal de usted, sino de mí.
A veces nosotros los cristianos hablamos de un Dios vivo, pero actuamos como si Dios estuviera muerto. Nos pasa una situación complicada y pareciera que los que menos esperanza son los cristianos. Hay personas que no conocen a Dios y deciden seguir luchando a pesar de la adversidad que están afrontando. Pero hay otros cristianos que cuando afrontan una situación entran en depresión, se ponen tristes, se quieren hasta suicidar, amados hermanos. Porque actuamos como si Dios estuviera muerto. Pero pregonamos un Dios vivo. A veces somos muy drásticos, amados hermanos, cuando estamos aconsejando a alguien y le decimos: usted crea en Dios, mire las palabras del Señor, y le tiramos versos por aquí, versos por allá. Como diríamos en un lenguaje coloquial, lo agarramos a bibliazos, ¿verdad? Y queremos que el otro haga lo que nosotros no hacemos, y recalco, no hacemos cuando estamos en prueba, ¿verdad? Cuando estamos en alguna situación difícil. Y este hombre le da ese consejo a Job y le dice: Job, mira, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría en mi causa, porque Él hace cosas grandes e inescrutables, es decir, cosas que nosotros no nos podemos ni imaginar, cosas asombrosas, cosas maravillosas, hace maravillas en nosotros. Mira, entre otras cosas, Él da la lluvia sobre la faz de la tierra. Y usted sabe, amado hermano, la importancia que el agua tiene para la tierra y para la vida del ser humano, porque la lluvia riega el campo, nos la prepara para la siembra, permite que esa lluvia aunado a la siembra, etcétera, etcétera, y a todo el ciclo que Dios permite, hace que reverdece y que hayan verduras, que hayan frutas, que los ríos se nutran y entonces llegue el agua, amados hermanos, a muchos lugares. Eso es algo que para aquellos que hemos vivido en el campo y que esperábamos la lluvia, amados hermanos, es algo maravilloso y que tenemos que agradecerle a Dios, porque el ser humano, con toda su tecnología y con todos los avances que tiene, no ha logrado reproducir tal fenómeno. Envía el agua sobre los campos, pone a los humildes en altura. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Pero, amados hermanos, lo más impresionante acá dice: y a los enlutados levanta seguridad. Hoy, para aquellos hermanos o personas que nos hacen el favor de sintonizarnos y que tienen algún familiar, conocido, amigo que se vio afectado en este evento masivo del pasado 10 de febrero, el cual cobró más de 50 vidas. Queremos decirle que Dios es el que fortalece. Dios comprende su dolor. Dios entendió el dolor de Adán cuando perdió a Abel en aquel acontecimiento tan difícil, ¿verdad?, de que un hermano haya matado a otro por la maldad, por la envidia, por la imprudencia, por el pecado. Por eso lo menciono, amados hermanos, porque a veces la cultura de maldad, amados hermanos, nos ha llegado. Y cuando uno acude a la negligencia de no por ejemplo, atender sus unidades de transporte, sus vehículos, y ocurre una situación como esta, amados hermanos, donde lamentablemente no es solo la persona que no quiso hacer el trabajo de ver los frenos, de arreglar la unidad, de procurar que la unidad estuviera en buenas condiciones, sino que su enfoque estuviera en generar más y más dinero, y que aunque no importa, hagamos la unidad tiene capacidad para hacer 2 viajes al día, pero nosotros queremos hacer 5 o 6 porque necesitamos el dinero, y no importa si no le vemos las llantas, no importa si no arreglamos el transporte, si no le damos mantenimiento, si estamos poniendo a una persona que no va a tomar con responsabilidad el trabajo, sino que piensa que tiene que correr y llegar a alta velocidad de un lado a otro, y que no importa si tiene que rebasar por los carriles que no son, o si se tiene que ir en tramos en contravía, amados hermanos, y por esa ambición desmedida, no por esa maldad, esa situación que en su corazón no considera ni respeta la vida de las personas que lleva, y ocurren situaciones como esta, amados hermanos. Pues sin lugar a dudas el corazón del ser humano se resiente, pero Dios nos da consuelo.
Y entiendo, amados hermanos, que es bien difícil el abordar este tema, porque nuestra gente, ese grupo de personas, la mayoría que se ha entrevistado, pues nos hablan de gente trabajadora. O hay casos de una madre que murió con sus hijos, una maestra que llevaba a sus hijos, ella iba a trabajar y llevaba a sus hijos a estudiar, que también murió con ellos ahí. Casos donde un hombre tuvo que entrar en shock y estar impresionado porque él decía, mi esposa, mi familia iba en ese bus y yo no lo creo, aún a pesar de que me han mostrado fotografías de que ellos iban en ese bus y que encontraron sus cuerpos, yo no lo creo. Entonces hay personas que hoy están afrontando a la difícil situación de que se quedaron sin su familia. Algunos que iban con la ilusión, amados hermanos, de seguir luchando por sus sueños. Algunos tenían un negocio propio, algunos iban a comprar mercadería para seguir proveyendo a personas de alimentos. Perdieron la vida en esta situación. Y aunque muchos hablan, amados hermanos, de lo que ha sucedido, no veo, o al día de hoy, por lo menos, días después de esta situación tan difícil, yo no veo a alguien que se esté cuestionando sobre el tema más importante. ¿Será que estas 50 personas, más de 50 personas que fallecieron, tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje de esperanza y salvación que da Jesús, que da Dios a través de Jesús? ¿Será que alguno de ellos se le había evangelizado, amados hermanos? ¿Será que nosotros como iglesia, en lugar de estarnos peleando si aquel es apóstol, es profeta, que aquel sí tiene el ministerio verdadero, que aquel tiene la sana doctrina, que aquel que se anda peleando porque lo que quiere que le reconozcan, que graba discos de alabanza y que por eso él es el grande dentro de la iglesia? Déjeme decirle, mamá, que el único grande es Jesús, el único grande es Dios, el que compró la iglesia es Dios, a través del sacrificio que su amado Hijo hizo, y que Él derramó su sangre completa por salvarnos. Él es el dueño de la iglesia. El Espíritu Santo es el que está encargado de la iglesia. No es el ministerio X, ni el ministerio Y, ni el pastor X, ni el pastor Z, ni el apóstol S, ni el apóstol T, ni el apóstol M. No. Es Jesús. Y nuestro deber, amados hermanos, es anunciar las buenas nuevas a todo el mundo. Y por eso yo, empezando por mí, amados hermanos, yo me hago la pregunta: ¿estamos verdaderamente cumpliendo la comisión que el Señor nos encargó? ¿Estamos verdaderamente llevando el mensaje de esperanza y salvación? Porque en Isaías 61, versículos 1 y 2, en la versión Reina Valera 60, amados hermanos, leemos lo siguiente: dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Fíjese, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, amados hermanos, Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, el pasaje que él buscó en la Escritura y lo leyó al público y que marcó oficialmente ya después de bautizar su ministerio terrenal, él empezó a hablar de que él traía el mensaje de Dios. ¿A quiénes? A todos los que están abatidos. En este mundo, amados hermanos, hay muchos que están abatidos por la enfermedad, abatidos por los problemas económicos, abatidos por los problemas que pasan en su matrimonio, pero que todos ellos se derivan principalmente de no tener comunión con Dios. Y hoy más que nunca tenemos que predicar el Evangelio. Como digo, empezando por mí, yo me hago la pregunta: ¿cuántos de ellos
habían escuchado el mensaje, cuántos de ellos estaban en paz con Dios, cuántos de ellos tenían comunión con Dios, cuántos de ellos oraron antes de salir, pedirle al Señor que guardara su entrada y su salida. ¿Y cuántos más se están perdiendo, amados hermanos, sin que nosotros como iglesia hagamos lo que nos corresponde? Porque estamos peleando, porque queremos destacar de que nuestro evento es el más grande, que nuestro retiro va a ser el más grande, que nuestro apóstol es el más grande, que tenemos una alabanza poderosa. Cuando lo que debemos de proclamar es la bondad de Dios para que todos procedan al arrepentimiento. Definitivamente, amados hermanos, Jesús siempre tuvo un encuentro con muchos personajes, y ya no me dio tiempo a hablar de ellos, pero que tuvieron una experiencia dura y difícil. En el Evangelio de Juan, que es la que quiero mencionarle ahorita brevemente, porque el tiempo se me ha acabado. En el capítulo 11, Jesús también se duele con los que sufren. Él tenía una amistad muy especial con Marta, María y Lázaro, 3 personajes ahí de la ciudad de Betania, que la Biblia deja ver que él tenía un acercamiento con ellos. Algunos pues comentan que ya en la edad o en el tiempo que Jesús ejercía su ministerio, pues ellos ya habían perdido a sus padres y por lo tanto ellos vivían juntos y se tenían uno al otro. Pues Lázaro, como el hombre de la casa, tenía que velar y proteger a sus hermanas, pero él también enfermó y murió. Fue una enfermedad tan terrible, tan difícil que Lázaro murió. Pero Jesús llegó y le hace ver a esa familia que estaba sufriendo, porque que Marta, como una persona, como un ser humano que está viviendo en un momento difícil de ver partir a su ser querido, amados hermanos, y que ya lo había enterrado, porque en la Biblia nos da esos detalles de que ya cuando Jesús llegó a Betania a visitar aquel lugar, pues ellos ya habían enterrado a Lázaro. Lázaro ya había sido sepultado. Y Marta, el dolor que estaba experimentando como todo ser humano lo experimenta, le hace un reclamo a Jesús. Le dice: mira, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ese es el reclamo que todos hacemos. Mira, Dios, ¿por qué si tú existes permites que se muera mi hijo, se muera mi papá, se muera mi mamá, se muera X, se muera Y? Pero Jesús, con paciencia y con amor, le dice: mira, tu hermano va a resucitar. Tu pariente, tu familiar, tu esposa, tu hijo, aquel que hoy has perdido, va a resucitar. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, amados hermanos, a los que hoy prestan atención y que tuvieron la situación de que un familiar partió, sepan que Dios va a consolarlos en su dolor, que los va a fortalecer y que Él ha dado una esperanza poderosa y maravillosa, única en su género, que Él los va a levantar, que los va a resucitar. Pero también a nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, reflexionemos si verdaderamente estamos cumpliendo el papel para el cual Dios nos envió. Prediquemos el Evangelio, amados hermanos. Oremos por nuestro país, por nuestra nación. Oremos por la conversión de aquellos que no conocen hoy del Señor, porque tristemente, amados hermanos, entre todos los que han fallecido, todos los que se vieron afectados, hay esposas, hijos, hermanos, tíos, primos, sobrinos, jefes, trabajadores, etc. Pero podría haber sido también uno de nuestros familiares el que iba en ese autobús. Y puede ser que hoy sea la última vez que tengamos la oportunidad de hacerles saber acerca de Dios. Bien, que el Dios los bendiga, los guarde, los fortalezca, y será en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, que estaremos
conversando con ustedes la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Mi